buenas noches a los mejores y nuevos suscriptores de la comunidad de Internet. Tú, que eres la mejor parte de estas historias, algunas jamás contadas, que ya formas parte de este canal de terror. Gracias por acompañarme en esta noche donde estaré hablando de criaturas sorprendentes, en especial de chaneques. Seres que han estado entre nosotros por décadas, seres elementales, algunos buenos, otros de aspecto aberrante, y intentados por la maldad de esas historias que van por generaciones entre las culturas del mundo. Así que, no más estén listos para escuchar este relato de las sombras. Pónganse cómodos y déjense llevar por esta fascinante historia. Así que empecemos y pues, te lo cuento. En el sombrío abrazo de las antiguas montañas, donde los pinos susurraban secretos al viento y el arroyo murmuraba historias olvidadas, se encontraba la tranquila y modesta comunidad de Mineral del Chico, estado de Hidalgo, México. No era un lugar que apareciera en muchos mapas, un pueblo mágico visitada por muchos, enclavada en lo profundo de un valle, cuyos habitantes vivían vidas sencillas, conectados por generaciones de historia compartida y el reconfortante ritmo de la naturaleza. El aire a menudo traía consigo el aroma a humo de leña y tierra húmeda, y las noches solían estar llenas del canto de los grillos y el lejano ulular de un búho. Era, en apariencia, un santuario. Pero durante los últimos años, un sonido diferente había comenzado a perforar la tranquilidad de Mineral del Chico, un sonido que helaba la sangre y oprimía el pecho. El metálico y chirriante tintineo de las cadenas, arrastrándose pesadamente sobre los adoquines, acompañado de un leve e inquietante susurro de lo que parecían baratijas desechadas. Este era un presagio. Nadie sabía de dónde venía. Algunos susurraban sobre un pozo de mina olvidado, otros sobre una grieta en la mismísima estructura de la tierra. Un lugar donde las pesadillas se filtraban en la realidad. Lo que sabían era su nombre, o mejor dicho, el nombre que le habían dado a regañadientes, el chaneque. Era una criatura de pura malicia, una presencia malévola que se había tejido lenta e insidiosamente en el tapiz mismo de su miedo. Las descripciones de él variaban, distorsionadas por el terror y los fugaces destellos captados en la oscuridad de la noche. Pero surgieron rasgos comunes. Era pequeño, no más alto que un niño, pero con una cabeza desproporcionadamente grande y deforme. Su piel, si así se le podía llamar, era de un verde grisáceo oscuro, moteado y enfermizo, estirada sobre huesos afilados y protuberantes, sus brazos escamosos, con pelos ásperos sucios. Sus ojos, decían, eran como astillas de obsidiana, carentes de luz, pero brillando con una inteligencia cruel y burlona. Una mueca perpetua y grotesca parecía grabada en su rostro, revelando hileras de dientes amarillentos y afilados, como agujas. Y el olor, el olor, era quizás lo peor. Una mezcla pútrida de agua estancada, hojas en descomposición, y algo más, algo fundamentalmente malo, que se aferró al aire mucho después de su muerte. Era, en todos los sentidos, un chaneque, feo, deforme, irritable y total y repugnantemente malévolo. El reinado de terror del chaneque comenzó sutilmente, casi como una pesadilla que no podías quitarte de la cabeza.
Al principio, solo eran los sonidos, el tintineo distante, el leve rasguño en las ventanas. La gente se despertaba con un sudor frío, convencida de haber oído algo, solo para encontrar nada más que el silencio de sus hogares. Luego venían los pequeños disturbios. A menudo se encontraban objetos punzantes, palos, objetos raros, puertas y ventanas astilladas, como si hubiesen tratado de abrirlas por las noches. El juguete favorito de un niño aparecía destrozado en el jardín. Un pastel recién horneado aparecía volcado en el alféizar de una ventana. Un gnomo de jardín era reacomodado en una pose lasciva y burlona. Eran cosas menores, pero socavaban la sensación de seguridad del pueblo. Pero el chaneque no se conformaba con meras travesuras. Su verdadero deleite residía en el tormento, en la lenta y agonizante erosión de la paz. Sus objetivos preferidos eran los más vulnerables. Los ancianos, cuyas mentes a veces eran frágiles. Los niños, cuyos sueños inocentes se deleitaban en retorcer. Las mujeres embarazadas, cuyo estado de fragilidad parecía presentir instintivamente. E incluso a sus queridas mascotas, cuya lealtad explotaba. El viejo Filemón, un viudo bondadoso, que se pasaba los días tallando pájaros de madera, fue una de las primeras víctimas del tormento más insidioso del chaneque. Cada noche, el tintineo de las cadenas comenzaba fuera de su ventana. Luego, un suave y persistente rasguño, como garras sobre un cristal. El viejo Filemón se apretaba más las mantas, con el corazón latiendo contra sus costillas. Sabía que era el chaneque perverso, pero ¿qué podía hacer un anciano contra algo así? Una noche, el rasguño cesó, reemplazado por una risa gutural que parecía vibrar a través de las tablas del suelo. A la mañana siguiente, Filemón encontró todos sus pájaros meticulosamente tallados sin cabeza, con sus diminutos cuerpos de madera esparcidos por el porche. Después de eso, dejó de tallar. Empezó a perder peso, con los ojos hundidos. Y su apetito, antes abundante, se desvaneció. Se quedaba mirando su plato, murmurando sobre la risa burlona e inquietante que emanaba de la oscuridad. Para los niños, el horror era diferente. La criatura arañaba las ventanas de su dormitorio, no solo una vez, sino rítmicamente, como una canción terrible. A veces dejaba la huella de una mano pequeña y mugrienta en el cristal, con los dedos demasiado largos y delgados. La pequeña Wendy, de apenas 5 años, se despertaba gritando, convencida de que una figura sombría bailaba en su habitación, susurrando su nombre. Sus padres entraban corriendo, no encontraban nada. Pero el terror en sus ojos era real. Pronto, Wendy se negó a comer, su pequeño cuerpo se adelgazaba y su risa era reemplazada por un gemido constante y nervioso. Otros niños de Mineral del Chico comenzaron a sufrir destinos similares, terrores nocturnos, fiebres inexplicables. Una apatía profunda y escalofriante que les sobaba la alegría. Las mascotas tampoco se libraban. Frusty, el preciado perro pastor del granjero Salomón, un protector intrépido, empezó a encogerse bajo el porche, gimiendo al atardecer.
Una mañana, Salomón encontró el collar de Rusty meticulosamente desabrochado y colocado sobre el del pudo, junto con una única huella de pata perfectamente cortada en el barro, demasiado pequeña para ser de un animal conocido. Rusty nunca volvió a ladrar. Solo temblaba, con los ojos abiertos, por un miedo que parecía trascender el mundo visible. Pero quizás el tormento más escalofriante del chaneque estaba reservado para las mujeres embarazadas. Sara, que esperaba su primer hijo, sufría dolores fantasmales y un constante y nauseabundo olor a descomposición que solo ella podía percibir. El terrible chaneque le arañaba la barriga por la noche. Un sonido que parecía provenir de su propia piel, acompañado de una risita baja y burlona que le hacía contraer el útero de terror. Juraba que sentía unos dedos diminutos y apilados pinchando a su hijo nonato. Su médico no encontró ninguna explicación médica para su angustia, considerando la ansiedad. Pero Sara lo sabía. Sabía que la deforme criatura intentaba envenenar la alegría misma de su inminente maternidad. Se retrajo y su ardiente anticipación fue reemplazada por un miedo atormentado y desesperado por su hijo. El pueblo de Mineral del Chico se convirtió en un lugar de agotamiento perpetuo y paranoia creciente. Las puertas tenían triple cerradura, las ventanas tapiadas, pero los sonidos siempre encontraban una forma de entrar. El tintineo de las cadenas, los arañazos, los susurros que parecían deslizarse bajo las tablas del suelo, se convirtieron en la banda sonora de sus noches de insomnio. La gente dejó de reunirse por las noches, demasiado asustada para salir de sus casas. La otrora vibrante comunidad estaba siendo estrangulada lentamente por una fuerza invisible y malévola. Estaban enfermos. Se morían de hambre, por el miedo, estaban perdiendo la cabeza. Había que hacer algo. El punto de quiebre llegó cuando el joven Thomas, un adolescente robusto, fue encontrado catatónico en su cama, agarrando un solo pétalo de rosa marchito. Sus padres juraban haber oído las cadenas del chaneque fuera de su ventana toda la noche, seguidas de un silbido agudo y burlón. Thomas, que siempre había estado tan lleno de vida, ahora simplemente miraba fijamente, sin ver, moviendo los labios en silencio, como si intentara repetir un sonido que solo él podía oír. Se dice que el chaneque lo asolaba por las noches, incluso había noches que de alguna manera lograba entrar a su habitación y jugaba con él, lo atormentaba, lo seducía al espanto. Se convocó una asamblea municipal, no en el alegre salón comunitario de siempre, sino en la iglesia, tenuemente iluminada y con los cerrojos cerrados. Los rostros estaban demacrados, los ojos inyectados en sangre. El aire estaba cargado de desesperación y una rabia latente. «No podemos vivir así», gritó Marta, la madre de Thomas, con la voz desgarrada por el dolor. «Se está llevando a nuestros hijos, a nuestros mayores, a nuestras almas». Estallaron las discusiones.
Algunos hablaban de dejar Mineral del Chico, de abandonar sus hogares, su herencia. Pero, ¿a dónde irían? El chaneque parecía estar ligado a ellos, a su miedo. Otros sugirieron cazarlo. Pero ¿cómo se caza una sombra, un sonido, un hedor, que se desvanece con el amanecer? Fue el viejo Silas, el herrero del pueblo. Un hombre de manos nudosas como antiguas raíces de roble, pero de mente aguda como una espada recién afilada. Quien finalmente habló. Su voz, normalmente resonante, era baja y firme. No podemos combatirlo con acero, retumbó Silas, ni tampoco con oraciones. Se alimenta del miedo, de la miseria. Pero, ¿de qué otra cosa se alimenta una criatura viciosa? Un silencio invadió la sala. Los ojos de Silas, normalmente brillantes, de buen humor, eran sombríos. Es un chaneque, ¿verdad? Una criatura de bajos deseos. Se deleita en el tormento. Sí, pero también en el exceso, en la glotonería, en la vanidad. Todos, pongan atención, esto es lo que les propongo, es inusual, pero podría ser efectivo y definitivo. El viejo expuso su plan. Era audaz, arriesgado y totalmente poco convencional. Jugaba con la naturaleza misma de la criatura, usando sus propios vicios en su contra. Le tendemos una trampa, declaró Silas. No con cuerdas ni redes, sino con la tentación. Lo atraemos con lo que anhela, con lo que le hace olvidar su malicia, aunque sea por un instante. Propuso. Le haremos una oferta que no podrá rechazar. Le recreamos un escenario irresistible de indulgencia humana, le ponemos un gran espejo ornamentado que reflejara cada detalle, cada rasgo grotesco. Una mesa repleta de todos los vicios imaginables. Botellas de licor oscuro y potente, brandy amba, barajas de naipes, fichas de dominó gastados, puros gruesos y aromáticos. Era un festín para los sentidos. Claro, eso tenía que ser, y más de un chaneque malévolo. Un campo de juego para la depravación. El escepticismo se enfrentaba a la esperanza desesperada. Un espejo, se burló el joven Ben, un granjero. ¿Lo romperá? No, replicó Silas, con la mirada fija. Es vanidoso. Se burla de nosotros. Se cree superior. Se sentirá atraído por su propio reflejo, por ver su fealdad magnificada, por deleitarse en ella. El plan fue meticulosamente elaborado. Elegirían la cabaña abandonada, a las afueras del pueblo. Un lugar que frecuentaba el chaneque, cuyo estado ruinoso ofrecía innumerables grietas y agujeros. Prepararían la trampa en absoluto silencio, al amparo de una noche sin luna. Y luego esperarían, ocultos, vigilando, rezando. La tensión en la iglesia era casi insoportable. Esta era su última esperanza. Su única esperanza. La noche de la trampa era un sofocante manto de silencio y pavor. El aire era denso, impregnado del aroma a pino y del miedo tácito de los habitantes del pueblo. Una pequeña y decidida comunidad lista para lo que venga.
El grupo, liderado por Silas, se movió a través de las sombras hacia la cabaña abandonada. Cada paso era medido, cada respiración contenida. Llevaban los artículos para la trampa. Un gran espejo antiguo. Su superficie plateada brillaba tenuemente. Incluso en la penumbra. Botellas de licor fuerte y poderoso brandy. Sus etiquetas prometían olvido. Barajas de cartas. Sus bordes desgastados por innumerables juegos. Y un puñado de cigarros gruesos y oscuros. Dentro de la cabaña. El aire era frío y viciado, con olor a polvo y descomposición. Colocaron cuidadosamente el espejo contra la pared del fondo, apoyándolo firmemente para que mirara hacia la entrada. Era evidente que el verse no podría rechazar tan semejante invitación a la perversidad. Su superficie, incluso en la oscuridad casi total, parecía zumbar con una extraña anticipación. Frente a él, dispusieron una mesa vieja y destartalada, cubriéndola con un mantel raído. Colocaron algunas velas encendidas. En este altar improvisado del pecado, colocaron las tentaciones. Las botellas de licor, descorchadas, su potente aroma, llenando la pequeña habitación. Las cartas se desplegaron como en medio de una partida. Los puros, algunos incluso encendidos, con sus puntas de cereza brillando tenuemente, proyectaban sombras danzantes. La escena era una invitación. Un cuadro grotesco, diseñado para atrapar a una criatura de puro vicio. Una vez tendida la trampa, los habitantes del pueblo se retiraron. Encontraron escondites en la densa maleza que rodeaba la cabaña. Con el cuerpo pegado a la tierra fría, el corazón latiendo frenéticamente contra las costillas. El viejo Filemón estaba allí, con el rostro marcado por una determinación sombría. Sara, a pesar de su delicado estado, insistió en estar presente, con la mano agarrando su vientre hinchado, una oración silenciosa en los labios. Incluso el joven Ben, el escéptico, estaba allí, con los ojos abiertos, con una mezcla de miedo y desesperada esperanza. Las horas transcurrieron lentamente. La noche se hizo más profunda. La luna permaneció obstinadamente oculta tras un manto de nubes. Cada susurro de las hojas, cada chasquido de una ramita les enviaba una descarga de adrenalina por las venas. El silencio era casi insoportable, interrumpido únicamente por el frenético latido de sus propios corazones. Esperaron con los músculos doloridos, la vista esforzándose en la oscuridad. Entonces, débil al principio, apenas un susurro en el viento, llegó el sonido. Clink clank, clank clank. Era el macabro chaneque. El sonido se hizo cada vez más fuerte, más cercano, resonando en la quietud de la noche. Iba acompañado del familiar susurro de lo que parecían innumerables baratijas, diminutas e inútiles que se arrastraban tras él. Una perversa colección de recuerdos sobados y sueños rotos. Un escalofrío colectivo recorrió a los habitantes ocultos del pueblo. El pútrido y repugnante olor a descomposición y algo indescriptiblemente asqueroso comenzó a impregnar el aire, provocándoles arcadas en silencio.
El chaneque apareció al borde del claro. Una silueta encorvada y grotesca contra el cielo ligeramente menos oscuro. Se movía con un paso espasmódico e irregular. Su cabeza, deforme, giraba. Sus ojos de obsidiana escudriñando el entorno. Se detuvo con la cabeza ladeada, como si olfateara el aire, saboreando los inusuales aromas a licor y tabaco. Luego, con una risa gutural que le heló la sangre, se dirigió arrastrando los pies hacia la cabaña. Se detuvo en el umbral. Sus pequeños dedos con garras arañando el marco de la puerta. Un sonido que solía presagiar terror. Pero esta vez era diferente. Sus ojos, brillantes de curiosidad depredadora, se fijaron en la mesa del interior. Luego en el espejo. Una extraña codicia, casi infantil, se dibujó en su feo rostro. Entró, arrastrando sus cadenas, con un repugnante rasguño, por el suelo de madera. Se acercó a la mesa, con los ojos abiertos de par en par, con un grotesco deleite. Cogió una botella de brandy. La descorchó y la bebió profundamente, con un gruñido de satisfacción retumbando en su garganta. Dio un largo y ávido trago, un poco del oscuro líquido. Le resbaló por la barbilla. Luego, se acercó al espejo. Lo que sucedió a continuación fue a la vez horroroso y extrañamente patético. El chaneque se miró fijamente en el espejo con sus rasgos grotescos magnificados. Se pavoneó, gruñó, incluso intentó una danza burlona. Incluso coqueteó consigo mismo, al fin patético y extraño, agitando sus diminutas y deformes extremidades. Recogió las cartas, extendiéndolas torpemente. Y luego se las repartió a su propio reflejo. Riendo maniáticamente, como si jugara contra un oponente fantasma. Encendió un cigarro, expulsando nubes de humo acre que se mezclaban con su hedor natural, creando una nube aún más nociva. Bebió más y más el licor, afectando claramente su pequeño y fibroso cuerpo. Lo más curioso es que hasta se ponía a discutir con él mismo, jugando una partida de naipes. Entre trampas y cartas escondidas, incluso llegaba a perder los estribos. Alegaba, cuando el reflejo del espejo llegase a ganar el juego, controversial la criatura. Sus movimientos se volvieron más erráticos. Sus risas más fuertes, más desquiciadas. Jadeante comportamiento, increíble, estaba jugando consigo mismo. Discutiendo con su reflejo. Completamente absorto en su propia depravación. Estaba atrapado, no por cuerdas, sino por sus propios vicios insaciables. Tropezó, casi cayendo, con las extremidades pesadas por la intoxicación. Sus sentidos, habitualmente agudos, embotados. Estaba borracho. Completamente ebrio, incongruente y balbuceante. Apenas podía mantenerse en pie. Este era su momento, ahora la confrontación estaba por venir. Silas dio la señal. Una tos gutural que rompió el silencio. Los habitantes del pueblo salieron de sus escondites. Una falange sombría y decidida. Sus rostros estaban marcados por el miedo, pero también por una férrea determinación nacida de años de tormento. Avanzaron con rapidez. En silencio, rodeando la cabaña. Con cinchos de cuero
y antorchas encendidas. El chaneque, perdido en su estupor ebrio, no los notó hasta que casi lo tenían encima. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos color obsidiana, ahora vidriosos por el alcohol, se abrieron de par en par en un momento de terrible comprensión. La mueca burlona se desvaneció, reemplazada por una mirada de pánico puro y terror profundo. Intentó escapar a toda prisa, pero sus piernas, pesadas por la bebida, lo traicionaron. Tropezó, cayendo con un estrépito que hizo tintinear las botellas. Ahora, rugió Silas, su voz resonando en la noche. Avanzaron a toda velocidad. Fue una lucha caótica y desesperada. El chaneque, a pesar de su embriaguez, se retorció con una fuerza sorprendente. Sus manos con garras, desgarrando sus sopas, sus apilados dientes chasqueando. Pero los habitantes del pueblo eran muchos, y su ira alimentaba su agarre. Lo tiraron al suelo, con todo su peso, inmovilizándolo. Manos fuertes sujetaron sus extremidades, retorciéndolas tras su espalda. El viejo Filemón, con su frágil cuerpo tembloroso, ayudó a atarle las piernas con una cuerda gruesa. Sarra, con el rostro pálido, pero resuelto, sujetó uno de sus brazos agitados. Una vez asegurado, atado firmemente con cuerdas, sus forcejeos se debilitaron, interrumpidos por gruñidos guturales y desesperados. Silas dio un paso adelante, con el rostro sombrío. Se sacó un grueso cinturón de cuero de la cintura, cuya hebilla brillaba en la tenue luz. Otros habitantes del pueblo lo imitaron, no sin antes llevar a bendecir los cinturones de cuero a la parroquia de la comunidad, incluso llevando botellas de agua consagrada, bendita. El primer chasquido del cinturón contra la piel moteada del chaneque fue espantosamente fuerte. Un chasquido agudo y vibrante que parecía resonar con los años de miedo que había infligido. El duende chilló. Un sonido diferente a todo lo que habían oído jamás. No era un grito humano ni el llanto de un animal. Era un sonido horroroso y antinatural, un gemido profundo y agudo, inquietantemente similar a la rabieta de un niño furioso y malcriado, pero mezclado con el maullido crudo y desesperado de un gato aterrorizado. Era un sonido que le desgarraba el alma. Un sonido de pura miseria y miedo. Continuaban golpeándolo. No con un frenesí de venganza descontrolada, sino con una furia deliberada y mesurada. Cada azote con los cueros era la liberación de años de tormento, de noches de insomnio, de niños enfermos y ancianos atormentados. El chaneque se retorcía, su extraño grito cada vez más fuerte, más desesperado, con gruñidos desgarradores y lamentos mezclado con sollozos y jadeos ahogados. Sus ojos de obsidiana, antes burlones, ahora estaban abiertos de par en par por el terror, brillando con lágrimas grotescas. «Alto, por favor, alto», gritó finalmente el chaneque con la voz áspera, rota, pero sorprendentemente articulada. «No más. Te lo ruego, no más. Paren, paren». Silas hizo una pausa, con el brazo levantado y el cinturón suspendido en el aire. Los habitantes del pueblo, jadeantes, con el rostro manchado de sudor y mugre, se miraron entre sí,
luego a la criatura que gemía increpándolo. ¿Qué ofreces, demonio?, exigió Silas con voz fría y dura. ¿Qué nos puedes dar para detener esto? El chaneque, aún sollozando, con el cuerpo tembloroso, los miró con su horrible rostro deformado por la desesperación. Me iré. Me iré de Mineral del Chico, lo juro, no volveré jamás. No volveré a molestarlos, no más arañazos, no más enfermedades, no más, nada, solo suéltenme. Por favor. Lo prometo, prometo ser buena. Prometo no volver jamás. Sus gritos eran una mezcla de terror oscuro y una súplica patética, casi humana. Gritaba, gemía, suplicaba. Su grito único e inquietante llenaba la pequeña cabaña. Se retorcía contra las cuerdas, desesperado por liberarse, desesperado por escapar del castigo. Los habitantes del pueblo intercambiaron miradas. ¿Podían confiar en semejante criatura? ¿Podía un ser de pura maldad cambiar de verdad? Pero el terror absoluto en sus ojos, la cruda desesperación en sus gritos, era innegable. Estaba realmente asustado. Silas se arrodilló, con el rostro a centímetros del chaneque. ¿Lo juras, por tu miserable existencia, juras que nunca volverás a Mineral del Chico, que nunca volverás a atormentar a su gente, a sus niños, a sus animales, a sus mujeres embarazadas, nunca más? El chaneque asintió frenéticamente, con lágrimas y sudor, recorriendo por su grotesco rostro. Sí. Sí. Lo juro. Entonces dinos tu nombre, así es la única manera de poder confiar en ti, monstruo, eso te llevará a desaparecer si faltas a tu juramento. Un duende cuando promete, no puede romper su juramento, asintió. Suéltame, entonces, dinos tu nombre, está bien, me llamo Goblin Trasco, quiero huir, quiero ser libre, Silas, miro directo a sus ojos desorbitados, sabes que habrá consecuencias. La decisión estaba tomada. Desataron al chaneque, lenta y con mucha cautela, con los cinturones aún en la mano, listos para atacar de nuevo si se movía. El goblin, en cuanto liberó sus extremidades, se puso de pie de un salto, con movimientos aún torpes por el licor. No miró atrás. Simplemente salió disparado, sin parpadear, con el rabo entre las patas. Una sombra patética y gimiente que desapareció en la oscuridad del bosque. El sonido de sus cadenas, antaño presagio de terror, se desvaneció en la distancia. Un sonido de retirada, de derrota. Un suspiro colectivo de alivio recorrió a los habitantes del pueblo. Permanecieron allí, en el aire frío y viciado de la cabaña, escuchando el tintineo cada vez más débil hasta que desapareció por completo. Lo habían logrado. Se habían enfrentado al monstruo y lo habían ahuyentado. A la mañana siguiente, el sol parecía brillar con más fuerza sobre Mineral del Chico. El aire se sentía más limpio, más ligero. Los niños, aunque aún se recuperaban, volvieron a reír. El viejo Filemón empezó a tallar, con las manos firmes de nuevo. Los dolores fantasma de Sara remitieron y el olor nauseabundo se desvaneció, reemplazado por el dulce aroma de las flores silvestres que habían por todas las orillas de la comunidad. La vida de los pobladores, poco a poco, comenzó a volver a la normalidad. Pero la paz no era absoluta. El chaneque había cumplido su promesa,
a su manera retorcida. Las cadenas se habían ido, los arañazos cesaron y el hedor pútrido ya no impregnaba el aire nocturno. Sin embargo, un nuevo sonido comenzó a rondar Mineral del Chico, un sonido mucho más insidioso que cualquier tormento físico. Era el llanto del goblin. Más bien parecían alaridos, a lo lejos. Ese gemido antinatural y desgarrador asimilaba la rabieta de un niño, mezclada con el maullido desesperado de un gato en la oscuridad, había llenado la comunidad durante la temporada después de su castigo. No se desvaneció con la partida del chaneque. En cambio, se convirtió en un eco omnipresente. Un sonido débil, casi imperceptible, que solo los más vulnerables podían oír. Los ancianos, como el viejo Filemón, a veces se detenían a mitad de frase, con los ojos abiertos y distantes, como si escucharan algo que nadie más podía percibir. Un leve gemido agudo escapaba de sus labios y se inquietaban, perdiendo el apetito. Los niños, sobre todo los más atormentados, dejaban de jugar ocasionalmente, con la risa a punto de morir. Miraban fijamente los rincones vacíos, con las manitas agarrándose los oídos, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus rostros, susurrando sobre el triste sonido. Y Sara, aunque su embarazo progresaba sanamente, a veces sentía un temblor fantasmal en el útero, acompañado de un grito débil y escalofriante que parecía emanar de su propio cuerpo. Un eco fantasmal de la desesperación del goblin. Se apretaba el vientre, con las manos, pálida, con un grito silencioso, atrapado en la garganta. La criatura se había ido, sí, nunca regresó a Mineral del Chico. Pero su malicia había encontrado una forma nueva y más profunda de atormentarlos. Había dejado atrás un trocito de su sufrimiento, una cicatriz auditiva permanente, tejida en la esencia misma de la existencia del pueblo. La promesa del chaneque se cumplió. Pero el precio de esa paz fue un eco inquietante y eterno de su dolor crudo y desesperado. Un escalofriante recordatorio de que algunos horrores, una vez desatados, jamás podrán ser silenciados del todo. Y con el paso de los años, el sonido se convirtió en parte de Mineral del Chico, un zumbido sutil y enloquecedor que solo los más sensibles podían percibir y que perduraría para siempre en el tranquilo valle de pinos y de hermosas flores. Mientras la bestia perdure en su libertad por las montañas del estado de Hidalgo, por lo pronto, cuentan los relatos de personas que cuando visitan la comunidad han llegado a escuchar esos sonidos raros. Pero ya se hizo costumbre de los turistas y personas que han llegado a vivir a la comunidad. Así la historia, jamás contada, había sido revelada, fue contada para las siguientes generaciones. Amigos lectores, ojalá hayan disfrutado este relato, así como volverla a contar, es volverla a vivir. Con nuevas y fantásticas aventuras de relatos de terror. Comenten si alguno de ustedes han tenido experiencias jamás reveladas. Porfa, manden sus historias, sus secretos, sus vivencias paranormales, y yo te lo cuento. Hasta pronto.